Muy buenas noches, estimados amigos. Un saludo. Quien les habla, la doctora Jenny Peña Castillo, socia del estudio Law Council. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que tiene mucha coyuntura y peso en esta época del cierre tributario 2023. Es un tema relevante desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tributario, para todas aquellas empresas que en este momento ya están desarrollando papeles de trabajo, etcétera, para la presentación de la declaración jurada 2023. Para ello tenemos un invitado especial, tenemos al magíster Luis Alexander Vicente. Él es socio fundador del estudio Valúo Consulting. Muy buenas noches, Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alexander? Te damos la bienvenida en esta oportunidad con todas las personas que en este momento ya se están conectando, que siempre se conectan al Facebook de Law Council. ¿Cómo estás, Alexander, en este tema muy interesante de precio de transferencia? Sí, claro. ¿No es cierto? Bien, Alexander, queríamos empezar para todas las personas que en este momento nos están viendo, independientemente del tipo de empresa que en este momento están gerenciando. Puede ser una empresa mediana, puede ser una empresa grande, puede ser una empresa transnacional, ¿no? Puede ser empresas que tengan operaciones con partes vinculadas o no tengan operaciones con partes vinculadas. Alexander, vamos a empezar para que las personas nos puedan entender el tema. ¿Qué cosa es un estudio de precio de transferencia? Es lo que señala también la ley del impuesto a la renta. Claro, un estudio de precios de transferencia en principio tiene como objetivo evaluar si las transacciones con sus partes vinculadas y o paraísos fiscales se encuentran dentro del valor de mercado, ¿no? Vale decir, si la transacción pactada con la parte vinculada se ha pactado como si se hubiera pactado con un tercero independiente, ¿no? En principio, por ejemplo, tenemos el estudio de precios de transferencia, se le llamaba así, estudio técnico de precios de transferencia, hasta el ejercicio fiscal 2015. Pero a partir del ejercicio fiscal 2016, a partir de una nueva normativa, cambió a la declaración jurada informativa, reporte local de precios de transferencia, ¿no? Y se le llama ya reporte local, ¿no? Reporte local, Sí. ¿cierto? Y la ley del impuesto a la renta, el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, hace referencia a que toda transacción, vinculada o no, toda transacción siempre tiene que hacerse a valor de mercado. Y el tema está en cuál es ese valor de mercado y qué te da ese valor de mercado, ¿no? Pero puedo decir, si yo arriendo mi oficina, ¿cuál es el valor de mercado para poder estar dentro del marco de la norma? Y el estudio de precios, el informe del estudio de precios, ¿me bota ese valor de mercado, Alex? Sí, claro, dentro de la información disponible, proporcionada por el contribuyente, información disponible externa, ¿no? Que se pueda lograr obtener, se puede construir un rango de precio de transferencia, un rango de cuartil en este caso, y de esta manera evaluar si la renta mensual se encuentra o no a valor de mercado. Claro. Vale decir también, es muy importante mencionar que SUNAT o la normativa peruana no te especifica cuál es el método que tienes que aplicar a cualquier transacción, sino te dice que tienes que sustentar el mejor método para cada transacción. Sí, en el caso de las transacciones de alquileres, como son transacciones no recurrentes, se podría usar un informe de tasación. Un informe de tasación. Sí. Para las operaciones con arrendamiento, digamos. Claro. Se podría Ok. usar un informe de tasación realizado por un perito tasador independiente, Ya. que no solamente nos va a dar el valor del inmueble, sino también Ya. el valor de la renta mensual. Ah, ¿De ok. acuerdo? Y generalmente lo que se pide, lo que se estila en hacer por muchos tasadores independientes, Ya. es que dicha tasación incorpore un más o menos X porcentaje respecto al valor comercial brindado en la tasación. Ya. ¿Me bota un rango el estudio o me bota un precio exacto? No, te bota un rango.
me bota un rango. Y en ese rango, por ejemplo, me puede decir entre $1.500 a $2.000. Y yo entre ese rango puedo pactar recién la operación, Claro. por ejemplo, de arrendamiento. Por ejemplo, de arrendamiento. Puedes evaluar si esa transacción ya pactada se encuentra o no a valor de mercado, ¿no? O antes de realizar la transacción, también puedes usar ese rango de mercado para evitar cualquier contingencia consular. Y eso lo tenemos que hacer todas las empresas. Sí. O sea, todas las empresas debemos de hacer o contar con ese sustento, ¿no? Con ese informe de precio de transferencia para poder determinar nuestro valor de mercado, de acuerdo a lo que dice la norma, la ley del impuesto a la renta. Entonces, en esta época de cierre, lo que tienen que hacer las empresas es verificar de todas sus operaciones si están dentro o no de valor de mercado, ¿no? ¿Y qué pasa si está por encima del valor de mercado o está por debajo del valor de mercado? Lo que puede suceder es que la administración tributaria, en una posible fiscalización, te pueda hacer el ajuste y te pueda o reparar el gasto o decirte falta impuesto a la renta, hay un ingreso, hay una renta que no declaraste y te obliga a declarar. Entonces va a depender. Entonces, para evitar eso, lo que deben hacer las empresas es tener este sustento, ¿no? Este sustento de las operaciones que realicen, sean con partes vinculadas o no. Sí, es correcto. La ley del impuesto a la renta, en el artículo 32A, establece la normativa de precio de transferencia. Okay. Y en el artículo 32 es con terceros independientes. Con terceros independientes. Sí, pero en terceros independientes también se habla justamente de que la transacción tiene que estar a valor de mercado, ¿no? Y por eso es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que en el caso de transacciones comerciales, transacciones financieras, ¿no? Lo más común, por ejemplo, en el caso de las transacciones financieras son los préstamos, ¿no? Que la empresa recibe del accionista, por ejemplo, ¿no? O recibe de su parte vinculada. Esos préstamos generalmente se pactan bajo una estructura de línea de crédito, ¿no? O se pueden también pactar bajo una estructura de un préstamo puntual. Una estructura de línea de crédito, a ver, ¿cómo funciona el tema? Una estructura de línea de crédito se basa en que la empresa que recibe este préstamo lo recibe en varios montos de capital, ¿de acuerdo? Bajo una tasa de interés. Generalmente esa tasa de interés es estable durante la duración del préstamo, pero si cambia la tasa de interés, cambia también el análisis, se tiene que actualizar. Porque obviamente la tasa de interés va a reflejar no solamente el riesgo del deudor, sino también va a reflejar la moneda del préstamo, que puede ser dólares, puede ser soles, puede ser euros, etc. Y también depende mucho también de plazo del préstamo. No es lo mismo un préstamo de 30 días que un préstamo a más de 360 días. Por el valor del dinero en el tiempo. Sí. Entonces el interés cambia. Sí. Y entonces todo eso se evalúa. Claro. En ese tipo de operación. Claro, en ese tipo de operaciones. También podríamos tener, por ejemplo, operaciones de alquiler, como lo habían mencionado, o operaciones relacionadas al core de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la importación y reventa de calzado, podríamos tener el caso de que la empresa puede venderle zapatos, mercadería, a su parte vinculada. Y tendríamos que evaluar si esa transacción se encuentra valor de mercado. Ahí generalmente se aplica otro tipo de metodología para evaluar la rentabilidad de esa transacción. Ahí se usa la información financiera segmentada de la transacción. Vale decir, identificar correctamente sus propios costos, sus propios gastos. Sus propios costos, sus propios gastos. Vamos a ver para las personas que nos están entendiendo, porque hay muchos empresarios que en este momento nos están escuchando y tienen este tipo de transacciones, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una empresa, como dice Alexander, de zapatos, pero tienes una empresa vinculada que vende cueros, por ejemplo, ¿no? Entonces le compras cueros a tu vinculada. Entonces, esa operación tiene que ser a valor de mercado, es lo que tú me estás indicando. ¿Y cómo se evalúa si esa operación comercial está dentro o no de valor de mercado? Claro, en este caso se podría buscar información pública y confiable de otras empresas que se dediquen a la misma actividad de negocio. ¿Es un análisis de mercado? Sí, un análisis de mercado de otras empresas que cotizan en bolsa, que básicamente lo que se hace es encontrar que cumplan con la misma función, de en este caso importación y reventa de zapatos,
se lo compara que también tengan los mismos activos y también los mismos riesgos. Es muy importante considerar eso para llegar a un mayor grado de comparabilidad. ¿Y puedo comparar con varias empresas? ¿Con una, con dos? Con varias empresas puedes comparar. Con varias empresas puedes comparar. Sí, solo sí, obviamente se cumple ciertos criterios que ya son más técnicos para poder hacer el proceso de descarte y selección. Claro, y lo que hace tu empresa es extender un informe. Sí. Y con eso se sustenta el valor de la transacción que están haciendo. Claro. No tener problemas, digamos, con la administración tributaria, que es lo que nos interesa de cara a una posible fiscalización. Sí. Muy bien, Alexander. Y desde el punto de vista formal, yéndome un poquito de la parte formal, desde el año 2016, creo que es, ¿no? Tenemos reportes que tenemos que presentar, ¿no? ¿Cuáles son esos reportes? Claro, a partir del ejercicio fiscal 2016 entra en vigencia, dado que es una modal que el Perú quiere formar parte de la OCDE, todo este movimiento, entra en vigencia en la declaración jurada informativa de reporte local, que por obligatoriedad, a partir del ejercicio 2016, existen ciertos límites, ciertos parámetros que se tienen que cumplir para encontrar a la empresa obligada. Obligada a presentar el reporte local. Sí. Okay. El reporte local. Ahora, dentro de esa obligación, estamos hablando de empresas que tengan ingresos debicados por más de 2.300 UITs. Más de 2.300 UITs. O sea, con más de 2.300 UITs, tú como empresa que en este momento nos estás escuchando, estarías obligado a presentar la declaración informativa del reporte local a la administración tributaria. ¿No? Estás en la obligación. Incluso creo que ya salió el cronograma. Claro, el cronograma de vencimientos, en realidad, al margen de si no lo publica o no lo publica, va de la mano con las declaraciones mensuales. La declaración de mayo se presenta en junio, por ejemplo. Siempre se ha cumplido eso. Siempre se ha cumplido eso. Entonces ahí evaluamos no solamente los ingresos derivados del contribuyente, que se ven en los 2.300 UITs, sino también que las transacciones con las partes vinculadas y o paraísos fiscales sean mayores a 400 UITs. O sea, a ver, quiero saber si estoy obligado o no a presentar la declaración de reporte local. Verifico si mis ingresos devengados superan los 2.300 UITs o no los superan. Claro. Ese es un primer filtro, digamos. La condición necesaria más no suficiente, porque tenemos que ver si las transacciones son mayores a 400 UITs o la otra opción es mayores a 100 UITs. Y hay una tercera opción que es muy específica que, bueno, de repente en otro momento podemos comentar. Claro. Entonces, supongamos que empresas que en este momento nos están escuchando dicen, sí, estoy obligado. La pregunta o la siguiente pregunta es, ¿y qué información ingreso a la declaración? De todas mis operaciones que he realizado, por ejemplo, en el 2023, ¿qué información, qué operaciones debo ingresar en la declaración? Y ahí es donde tú dices, tienen que ser de un rango de mayores a... O sea, ahí lo que se hace es sumar todas las transacciones de ingreso y egreso que afectaron el cálculo del impuesto a la renta, si superaron las 400 UITs. En el margen de si el ingreso que está con signo negativo, se toma simplemente el valor absoluto, se le quita el signo negativo, se suma, por ejemplo, venta de mercaderías 100, compra de mercaderías, compra de insumos 50, 50, 150. También se suma, en el caso de los préstamos, no se suma el monte capital, se suman los intereses. Se suman los intereses en el caso de los préstamos, porque los préstamos también están calificados como una transacción y también la tengo que considerar. Claro, también afectan al cálculo del impuesto a la renta. Y también afectan al cálculo del impuesto a la renta. En el caso de las exportaciones e importaciones, también es importante considerar no solamente las transacciones con las reguladas, que pueden estar en otros países, sino también las transacciones con los paraísos fiscales. También tengo que ingresar. Ahora, vale decir cuando hablamos de transacciones vinculadas, como son, por ejemplo, hay 14 criterios de vinculación, el Perú, por ejemplo, son empresas hermanas, porque son los mismos accionistas. O la empresa es accionista principal de la otra empresa, que se presenta mucho eso. O el otro criterio que también es muy recurrente y ha sido reforzado es el criterio número 5,
que básicamente habla de directores o gerentes comunes. Juan Pérez es gerente general de la empresa A y es director en la empresa B. Y ambos los hace las hace vincular. ¿Por qué? Porque esta persona tiene poder de decisión. Porque tiene poder de Claro, decisión. con la norma 16, la norma antiabusiva ha sido reforzado dicho Ah, entonces, al tener poder de decisión, definitivamente las hace parte vinculadas a las dos. Ok. Entonces ahí estamos ya obligados a presentar. Luego el reporte local, ¿qué otros? Claro, hay otros tipos de reportes. Aparte del reporte local está el reporte maestro. El reporte Y maestro. está el reporte país por país. ¿El reporte maestro para qué tipo de empresas? Para empresas que formen parte de un grupo que se encuentre obligado a consolidar estados financieros. Ok. Ahí la norma no te dice si consolida o no consolida. La norma te dice que si se encuentra obligado a consolidar estados financieros. Vale decir, si SUNAT fiscaliza una empresa y encuentra que sí estás obligado a consolidar estados financieros y no has presentado tu reporte maestro cumpliendo con ciertos límites, te puede aplicar la multa. La multa, en cualquiera de los casos de las declaraciones por no haber presentado en fecha, es el 0.6% de los ingresos netos anuales. Del ejercicio anterior. Del ejercicio fiscal bajo análisis. Del ejercicio fiscal bajo análisis. O sea que si me está analizando 2022, el ingreso neto del 2022. Ok. Y en función de eso me calcula la multa. Claro. Pero ya sería porque es inducido, ¿no? Claro, porque es inducido. Porque ya te hizo la notificación. Porque ¿qué pasa si no es inducido? ¿Qué pasa si yo subsano de manera voluntaria? De forma voluntaria la multa se rebaja al 100%. No aplica la multa mientras SUNAT no te haga la notificación. Sin embargo, SUNAT en estos tiempos, a partir del año pasado, ha venido haciendo llamadas telefónicas a muchos contribuyentes, muchos contadores o enviando notificaciones ya por correo, por uso electrónico. Ok. Entonces, claro, pero eso solamente son cartas inductivas. Sí. Eso no me quita el hecho que tenga viabilidad del 100%. Sí, si es que cumples en el plazo. Si es que cumplen el plazo lo que establece la carta, porque a veces la carta te manda un documento, una carta inductiva que te dice: usted no ha cumplido con presentar el reporte local o el reporte maestro, usted tiene hasta el, digamos, 20 de abril para que usted presente la declaración. Entonces, si usted subsana dentro del plazo, no va a tener ninguna multa, ¿no? Esa es la idea. Ese es el procedimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en el caso del reporte maestro, como regresamos a ese punto, aplica a empresas que forman parte de un grupo que consolide estados financieros. ¿De acuerdo? Ahí la obligatoriedad es para el contribuyente, no para el grupo. Es para el contribuyente que ha formado parte de una consolidación de estados financieros. ¿De acuerdo? Pero como lo decía hace un momento, es dentro de la obligatoriedad de consolidar estados financieros. No se ha consolidado o no consolidado. Pasa muchas veces que la empresa no ha consolidado por X razones, pero si se encuentra obligado. Generalmente ahí estamos hablando de empresas subsidiarias, ¿no? Una empresa grande que es accionista principal de las otras empresas del grupo. Entonces actúa como empresa dominante, la matriz sobre las otras. Ahí el límite es mucho más grande, los ingresos derivados son 20.000 UITs. 20.000 UITs. Que para el ejercicio fiscal 2023 estamos hablando de aproximadamente 99 millones de soles. Son 99 millones de soles. Es una empresa muy grande, ¿no? Sí. En ese caso sí estarían obligados a presentar el reporte maestro. Sí, ahí hay que agregarle que tenga transacciones dentro del ámbito de empresa de transferencia mayores a 400 UITs. Claro. Y ojo, no solamente transacciones con empresas de grupos, sino con partes vinculadas En general. Puede ser que tengas, consolides solamente con una empresa, pero en realidad tengas vinculadas 4 o 5 empresas más. Claro. Todas las tengo que considerar. Sí. E ingresarlas en la información. Claro, en la información. En la información. Este reporte maestro básicamente lo que tiene como objetivo es mostrar la estructura organizativa del grupo, el programa del grupo, la política de intangibles de empresas de transferencia, la política de empresas de transferencia para financiamiento, O sea, estamos hablando de bastante información. Sí, bastante información. De información que la SUNAT tiene de primera mano. Sí. De la misma empresa. De la misma empresa. Para la Que propia puede cruzar con otras empresas. que puede cruzar con otras empresas y nos puede terminar fiscalizando también en relación a esa información. Bien interesante, Alexander.
Cuéntanos un poquito, Alexander, la ley del impuesto a la renta en el reglamento habla del test de beneficio. ¿Qué cosa es el test de beneficio? El test de beneficio tiene como objetivo demostrarle a SUNAT, y es obligatorio para que los servicios recibidos sean deducibles, el cumplimiento del test de beneficio. El test de beneficio básicamente habla de que el servicio realmente te ha generado un beneficio al recibir, que en lugar de haberlo recibido de la parte vinculada, lo hubieras recibido de un tercero independiente, que si lo necesitas y si lo requieres. Que sí lo requiere. Claro, y no solamente para los servicios de bajo valor añadido, sino también para los servicios de no bajo valor añadido. No necesariamente un servicio que no es bajo valor agregado, no necesariamente tiene que ser de alto valor agregado. Ya, ok, o sea, yo simplemente tengo que demostrar, y esto solamente es para mis operaciones con parte vinculadas. Claro, en principio solamente para Sí. las partes vinculadas. Porque podemos poner un ejemplo, tenemos ahorita una empresa que es una sucursal de aquí de Perú y tiene su matriz en Chile, ¿no? Son partes vinculadas, y realizan una transacción. La empresa matriz le brinda un servicio a la sucursal de acá de Perú. Entonces, lo que está exigiendo, y ya no es la SUNAT, sino la ley del impuesto a la renta, lo que requieren es tener un informe donde se sustente de manera detallada para qué te sirvió el servicio y si realmente se te brindó el servicio y si realmente has obtenido beneficio de ese servicio de tu parte vinculada. Claro, y pasamos por el principio de fehaciencia. Y pasa por el principio de fehaciencia, ¿verdad? Y de causalidad, ¿no? Por eso es que se necesita este documento, este informe sustentatorio que es firmado por una consultora como la que tú tienes, en la que se sustenta con ese informe que se llama test de beneficio, se sustenta que realmente el servicio se te brindó. Entonces tiene que ver con la realidad de la operación. Porque, ¿te acuerdas hace muchos años, antes de que exista el test de beneficio, habían a veces estos actos artificiosos entre partes vinculadas, entre matrices y sucursales, y entonces decían, mira, hacemos este acto para poder hacer la sustentación y poder generar gasto acá en Perú. Y por eso es que se creó, no me acuerdo de qué año, Alexander, el test de beneficio. Claro, el test de beneficio está en principio, a partir del ejercicio hasta el 2017. 17, ¿cierto? Sí, 2017. Desde el 2017 se creó este test de beneficio. Es un informe, básicamente. Es un informe que va por separado del reporte local o de la declaración. Porque en el reporte local o de la declaración habla solamente de información relativa al test de beneficio. O sea, información cualitativa, no la demostración. La de por sí la demostración es hacer todo un ejercicio de toda la documentación e información que SUNAT te podría estar solicitando. Para de esta manera estar preparado ante una eventual solicitud de SUNAT, ¿no? Claro, es decir, ahorita en tu cierre tributario 2023 no lo necesitas expresamente el test de beneficios, o sea, no lo necesitas, pero si en una posible fiscalización, por ejemplo, en el 2024, este año 2024 o en el 2025, la Administración Tributaria te fiscaliza el ejercicio 2023, sí vas a necesitar el test de beneficio. En el supuesto que estés en esta situación de que una empresa vinculada a ti te haya brindado un servicio. Entonces el test de beneficio ahí sí lo vas a necesitar para sustentar la deducibilidad del gasto que tú has efectuado y que tú has declarado en la DJ 2023. Entonces el test de beneficio es relevante para eso. Sí, es muy importante señalar también que en el caso de los servicios de bajo valor agregado o bajo añadido, lo que se tiene que cumplir es que la empresa prestadora con máximo margine 5% sobre los costos totales. ¿Por qué te coloques el límite, no? ¿Por qué no puedo ganar más? Claro, lo que pasa es que ese límite lo sacan de lo que se viene aplicando en otros países, independientemente de lo que se puede contener en los lineamientos de la OCDE. De esa manera tienen un límite. ¿Por qué? Porque muchas veces los servicios recibidos de contabilidad que reciben una empresa vinculada que se dedica solamente a realizar servicios de contabilidad marginan 10%, ¿no? Entonces, ese 10% significa que solamente vas a poder ser deducible el 5% y el excedente va a ser reparado ante la declaración.
En la de J. Sí. Ok. Hay que tener mucho cuidado. Eso es interesante y tiene un impacto. ¿Ah? Sí, es un impacto tributario fuerte porque es una, si encuentra que esa transacción se ha venido realizando por muchos años, ¿Ya? obviamente tiene incentivos a realizarte varios años, ¿no? Por lo menos hasta los ejercicios que no han sido prescritos todavía. Claro, sí. ¿No? Por los ejercicios no prescritos, te puede fiscalizar y te puede cuestionar ahí Claro. varios Ahorita mucho cuenta el tema de los incentivos de tratar de recaudar más impuestos, ¿no? Dado la desaceleración económica que se viene presentando. Algunos sectores que han sido más golpeados que otros, es que no tiene el incentivo de hacer llamadas, enviar notificaciones, justamente cuestionar o preguntarte por esos servicios recibidos. Me pareciera que uno tuviera un sectorista Ah, sí. personal. Claro. Sí. Cuando ahí está la zona encima, hago una transacción y ya me está llamando la administración tributaria. Sí, tengo un cliente en el estudio, tenemos un cliente en el estudio que se queja un poquito por eso. Sí. Es muy importante también señalar que a veces SUNAT no entiende la actividad de negocio de la empresa, ¿no? Entonces, como no entiende la actividad de negocio de la empresa, te puede estar cuestionando por un gasto, por otro gasto. Entonces, queda mucho trabajo por la parte contable de la empresa, ¿no? De tratar de tener toda la documentación necesaria, no solamente los correos, sino también, en el caso de los servicios de trabajo agregado, el informe, ¿no? Que se ha presentado en un dicho servicio, un acta de conformidad de términos de servicio, Un orden de servicio puede ser. órdenes de servicio, correos, El contrato, el legalizado. Es muy importante. Claro, el Tribunal Fiscal ya en varias resoluciones ha señalado que en relación a la fehaciencia de la operación, es decir, demostrarle a la SUNAT que la operación es real, ha señalado que no es suficiente el comprobante de pago, ni siquiera es suficiente la localización. Hay que tener todo un documentación, respaldo tributario, documentario, para que pueda sustentar ese Claro. Uno de los puntos, ese desembolso. Una de las preguntas que normalmente se hace en la evaluación del cumplimiento de este beneficio, que va de la mano con la documentación y la información que SUNAT va a hacer en este cuestionario, es quiénes han participado en la prestación del servicio. Nombre completo, nombre, apellido, teléfono, correo, etcétera, cargo, etcétera, ¿no? Y obviamente va de la mano con el porcentaje de horas que le ha dedicado al trabajo, ¿no? Bien, eso. Sí, la cantidad de horas, ¿no? Que obviamente eso va a depender mucho de la empresa y su software contable, Para poder calcular. Claro, sí, claro. Eso es importante. Hablemos un poco de las operaciones de alto riesgo. Y también para las personas que están conectadas en este instante vamos a colocar un link para que se inscriban para el webinar que se está desarrollando este 22 de marzo. Un webinar totalmente gratuito, solamente tienen que inscribirse, donde vamos a desarrollar ya en extenso con Luis Alexander, que nos acompaña en este momento, en relación a cuáles son estas operaciones de alto riesgo, que es algo medular ahorita en esta época de cierre, ¿no? Cuéntanos un poquito, un par de operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, yo digo el tema de, que es muy común, el tema de las sesiones de un intangible, de una marca, que lo realiza a veces el accionista mayoritario, lo realiza el gerente general. Esa es una operación ya de alto riesgo. Claro, lo que pasa es que a partir del esquema de alto riesgo fiscal, la versión 1.0, vamos a decir, ya se colocó este tipo de transacción. Los ingresos por pago de regalías de uso de una marca. Y a partir del esquema 2.0, donde se mantiene esta transacción más otras transacciones, en total son 13 tipos de transacciones que se mantiene considerando el alto riesgo de fiscalización porque se hace muchas veces una triangulación de la transacción. ¿Qué es lo que hace? Lo que está sucediendo o pasa, la empresa tiene actividad de negocio por muchos años y decide crear una marca, o perdón,
registrar una marca en Indicopy, pero quien la registra es el accionista principal o los accionistas principales. Ya. Que al pasar la propiedad legal, esos accionistas deciden cobrar una tasa de regalía por el uso de esta marca a su propia empresa. Sin embargo, esta tasa de regalía tiene que estar a valor de mercado, ¿no? Ya. Y para estar a valor de mercado hay varias metodologías. Siempre la metodología por excelencia que se aplica en este caso es el precio por parámetro controlado, acá por sus siglas en inglés. Ya. Y para esto se hace todo un trabajo de búsqueda de información comparable bajo ciertos criterios, pero no solamente se ha quedado ahí en el texto de valor de mercado, Ya. está yendo un poco más allá y está buscando el sitio de ciencia, el cumplimiento de que realmente se ha dado dicha operación, pero también el principio de causalidad. De la causalidad. Que va de la mano con el que realmente el pago de regalías por uso de esta marca te ha generado un mayor beneficio, un mayor ingreso de la empresa. Y eso es bien difícil de demostrar, ¿no? Sí, es bien complicado de demostrar porque muchas empresas obviamente pactan una tasa de regalía bajo un criterio X que al final no se demuestra en el mercado porque un tercero independiente te pagaría realmente por esta tasa de regalía. Esa es la gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pactamos una tasa del 8%, ¿no? O sea, mi marca, el que la empresa use mi marca, yo le cobro un 8% de, no sé, pues, de las utilidades, de las ventas, digamos. Y la pregunta que te puede hacer sonar es, un tercero, ¿te pagaría 8% o cuánto te pagaría? ¿Te pagaría 4, te pagaría 3, te pagaría 2, te pagaría 9? ¿Cuánto te pagaría un tercero no vinculado, ¿no? Entonces, ¿por qué tu empresa te paga tanto? ¿No? Porque para la empresa eso es gasto, ¿no? Entonces hay ahí un beneficio para la empresa. Entonces la administración tributaria verifica eso y lo ve ya como una operación de alto riesgo. De alto riesgo fiscal porque obviamente afecta a la base tributaria. Claro que sí. Claro. En el caso de las transacciones de regreso pago de regalías hay que tener mucho cuidado porque hay dos conceptos muy importantes, no solamente la propiedad legal, sino también la propiedad económica del intangible. A ver, explícanos un poquito. La propiedad legal es el Indicopy Claro. para el tema De la titularidad. La titularidad legal, ya sea del accionista o de la propia empresa. Así es. Ya. La titularidad económica va más allá de ese tema, va al punto del análisis sistémico. Es un análisis mucho más, como lo digo, más profundo, que escarba sobre la propiedad económica del dicho intangible. ¿Quién hace la función de desarrollo? ¿Quién hace la función de mantenimiento? ¿Quién hace la función de mejora? ¿Quién hace la función de protección? ¿Y quién hace la función de explotación de dicho bien? ¿Qué sería la empresa? Que en principio podría ser, si que se está buscando un pago de regalías, tendría que ser el titular económico, va a hacer todas estas funciones. O sea, la titularidad económica no te basta para decir que tú tienes derecho a cobrar el 100% de la regalía. Tendríamos que revisar toda esa información, toda esa documentación para realmente te corresponde cobrar el 100% de la tasa de regalía. Porque muchas veces pasa que no solamente todas estas funciones las hace en este caso el titular económico, sino también lo hace la contraparte. También lo hace la... Los gastos de publicidad, los posibles riesgos de reputación, que no necesariamente los asume el titular económico, no puede asumir la contraparte, está generando gasto. Hay que tener mucho cuidado ahí porque si no ya viene haciendo fiscalización. Ya estás haciendo fiscalizaciones en ese sentido. Entonces, ahorita que estás en cierre tributario, de repente estás pagando regalías, evalúa si tienes un sustento por el cual, digamos, está basado tu tasa de regalías, ¿no? que estás pagando, que has pagado en el 2023. Eso pasa. En el caso de los arrendamientos también es como... Yo he visto arrendamientos de vehículos. También se encuentra en este esquema. También está en ese esquema. También está en esa figura, ¿no? Pasa, se transfiere la propiedad de la empresa al accionista, otra vez están llamando a los accionistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de operaciones
porque al final lo que está de fondo no solamente es el concepto de valor de mercado, sino también el principio de causalidad, si realmente le genera beneficio a la empresa que recibe dicho alquiler. Yo podría decir, claro, pues me genera beneficio porque la uso para la oficina administrativa. Claro, podrías decir eso. Entonces tengo forma de cómo demostrar el uso de la oficina y por lo tanto el tema de la fehaciencia. Pero yo creo que también es importante la parte cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, si una oficina me la arriendan a $1.500, habría que ver si está dentro del valor de mercado. Claro, el principio de valor de mercado, el principio de plena competencia, o llamado antes, hace muchos años, por cierto, lo que sucede es que en el caso de los alquileres, de los ingresos recibidos de un inmueble adquirido, tiene que ir de la mano con mucha información que un tercero independiente estaría dispuesto a pagar. Y hay muchas fuentes de información que son confiables, que se puede usar, pero también puede ser, como dije hace un momento, el tema de información. Que lo que tiene que hacer un perito tasador independiente a la empresa. Claro, tiene que ser independiente. Firmado y todo el tema, con ciertas metodologías, que al final también se parece mucho a un precio comparable controlado. Haces una comparación de precios sobre otros inmuebles, otros alquileres alrededor del bajo análisis. Entonces eso es importantísimo porque hay muchas empresas que su accionista le alquila el vehículo, le alquila la camioneta, le alquila la oficina, la oficina comercial. Y no interesa si eres persona jurídica, ¿cierto? Puedes ser una persona natural con negocio. Claro. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario, ¿es persona jurídica? Claro, tenga renta de tercera categoría, para no poder hacer un poco de análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces, más allá de la obligatoriedad de presentar un reporte, estar dentro de estos dos límites muy altos, esa parte formal. es la parte formal. Más allá, es la esencia de precios de referencia. La esencia de precios de referencia se basa básicamente en la transacción que has hecho con tu parte vinculada. ¿Por qué parte vinculada? Porque ejerce control sobre la empresa. Un accionista principal ejerce control, un gerente general también ejerce control, toma decisiones y tiene poderes. Entonces, en esos casos, esa transacción no te la puede objetar y está en la misma normativa de referencia, al margen de los límites de la obligatoriedad. Se puede citar ese punto, el tema de que te puede cuestionar la deducibilidad o te puede cuestionar incluso los ingresos. ¿Me puede decir que son muy bajos? Sí. ¿Me puede decir que si son muy altos es beneficio para la zona de cierta medida? Claro, en principio se puede afectarle positivamente a Sonar, no habría mucho sentido de la parte Sonar. Claro, pero había una deducibilidad muy alta por el otro lado. Claro. Ahí hay un tema porque... Es el tema del perjuicio fiscal, habría que ver si hay un perjuicio fiscal. Claro, ese es todo un análisis que se tendría que hacer para ver si realmente, haciendo los cálculos correspondientes en ambas de cuotas y impuesto a la renta, hay un indicio de perjuicio fiscal. Claro. Si no hay un indicio fiscal, la administración tributaria no tiene incentivo. no tiene incentivo. Pero si ve perjuicio fiscal, claro, tiene mayor incentivo. Obviamente, si hay un monto y es una transacción que se repite año tras año, obviamente va a tener incentivos a poder hacer la fiscalización o el conocimiento, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos una segunda operación de alto riesgo para ahorita en la época de cierre, por ejemplo. Tenemos las regalías, tenemos los arrendamientos de vehículos, de inmuebles y operaciones comerciales también, ¿no? Claro, las operaciones comerciales, por ejemplo, con paraísos fiscales, puede ser una importación de un paraíso fiscal que, por ejemplo, podría ser Hong Kong, que, por ejemplo, podría ser Panamá. Hay una lista de 44 países sobre el territorio. Nueva Zelanda creo que también está. También las Islas Vírgenes. Y las Vírgenes. Esas islas paradisíacas también se encuentran acá en esta lista. En esta lista negra, vamos a decir así. Sí, hay que tener mucho cuidado porque puede generar un indicio de perjuicio fiscal para Sonar. Claro. Podría. En una fiscalización podría. Entonces ahorita en esta época de cierre habría que verificarlo.
Otra operación muy común, Alexander, los intereses, Claro. los préstamos, ¿no? El titular gerente que le inyecta dinero a su IRL, a su empresa a su empresa IRL, o de repente el accionista mayoritario que le ingresa también dinero a su empresa. Claro, sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada. Claro. Muchas veces en caso de los préstamos, todo lo que ha pasado de la pandemia, el accionista tiene que inyectar fondos y una forma es a través de los préstamos otorgados a la empresa. Después la empresa obviamente va a generar un gasto de interés, ingresos financieros. Esos préstamos tenemos que analizarlos y documentarlos porque no aplica el concepto de interés presunto, aplica el concepto de interés a valor de mercado. En el caso que sean partes vinculadas. En el caso de ser ¿no? En el caso de partes vinculadas, el interés tiene que hacerse a valor de mercado y no puede ser gratuito el préstamo. No puede ser gratuito porque un tercero independiente no te cobraría una tasa cero. Nadie da dinero sin cobrar un interés. La norma también lo señala, ¿no? Claro. El artículo 32, de nuevo regreso al artículo 32, toda operación es a valor de mercado. Claro. Entonces no puede ser a título gratuito. No podría ser a título gratuito. O en todo caso, no es que, a ver, yo creo que nos estamos, digamos, quizás interpretando mal, ¿no? Quizás puede ser que jurídicamente y civilmente la operación pueda ser gratuita, pero tributariamente no puede ser gratuita. Tributariamente le tienes que colocar un valor. Y es lo que también la norma habla de renta presunta, ¿no? Dice, no, tú me colocas un valor, no, pero no lo pacté, no, pero tributariamente me colocas un valor y sobre eso tributas, ¿no? Claro. En el caso de los intereses, es muy importante tomar en cuenta la moneda. Por ejemplo, en el tema de la moneda, porque lo comento que es muy importante, porque no es lo mismo un préstamo de dólares o un préstamo en soles. El interés, la tasa de interés que ustedes van a la SBS, la Asociación de Seguros, a revisar las tasas de interés por tipo de crédito y por tipo de empresa, ahí se van a dar cuenta de la gran diferencia entre el mismo préstamo a mismo plazo y el mismo tamaño de empresa, que la gran diferencia es la moneda. La moneda cambia en el sistema bancario, afecta mucho a la tasa de interés. Sí, afecta bastante. Ok. Sí. Entonces ahí sí tenemos un problema entonces. Sí, ahí hay que tomar en cuenta que los préstamos de largo plazo hay que aplicar muchas veces otra metodología mucho más exacta, vamos a decir mucho más precisa, que va enfocada en la calificación del deudor. Cuando uno va a un banco, a quien evalúan es la persona que está pidiendo el préstamo. Entonces hacen la evaluación crediticia y hacen de esta manera la calificación crediticia de esta persona, y bajo esta metodología que estoy comentando se agregan ciertos valores, vamos a decir, que de esta manera cuantifican la tasa de interés que se está construyendo. Bajo valores que económicos. Valores económicos. Mucho de empresas de transferencia tiene la lista más importante de empresas de transferencia es la lista económica. Luego está la lista tributaria, contable y la lista financiera. La lista financiera. Sí. Okay. Y en esta época de cierre, Alex, entonces supongamos que ahorita una empresa diga, bueno, yo no pacté intereses con mi vinculada y efectivamente me prestó un dinero, pero yo no pacté intereses. Tributariamente tiene que haber un reconocimiento de ingreso. Sí. Como es presunto, en una casilla de la declaración jurada anual, me parece que es otros ingresos, en una casilla ahí se coloca la renta presunta. ¿Cómo la calculo? Claro. Con el estudio de precios. Claro, en el estudio de precios de transferencia, como lo dije al principio, tiene como objetivo evaluar si la transacción está o no valor de mercado. Es muy importante precisar ahí que las transacciones con partes vinculadas aplica ya un interés presunto o renta presunta, sino interés a valor de mercado. En esos casos, muchas veces he visto que algunas veces usan el interés legal, como la SBS. En realidad no, las tasas legales máximas y mínimas, me parece que lo que hacen por ahí, pero en realidad no aplica a ello. Ahora, ustedes estarán preguntando qué es lo que pasa si es que tengo intereses en el sistema bancario por diferentes bancos, altos, bajos. Lo que se hace en empresas de transferencia bajo los préstamos, en
general bajo el método del precio controlado es aplicar siempre un concepto que se llama coeficiente de variación de las tasas de interés, en este caso de interés, evaluar el coeficiente de variación de las tasas de interés de este mismo préstamo para de esta manera determinar si excede el 3%. Si excede el 3%, se aplica un concepto que se llama rango intercuartil, que es un concepto estadístico, pues básicamente es eliminar los valores extremos. Los valores más pequeños de las tasas, los valores más altos, se quitan, nos quedamos con, digamos, el 50% de datos más aglutinados, más cercanos entre sí. Si fuese el caso contrario, no exceder el 3%, se aplica otro concepto que es el valor mínimo y valor máximo. Valor mínimo y valor máximo. Es un tema ya económico, pero desde el punto de vista tributario tendrías que, una vez calculado esta renta presunta en función a tu tasa de valor de mercado, la tendrías que reconocer en este momento en la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2023. Tienes que reconocerlo. Tú puedes decir, oye, pero no pacté. O sea, yo presté 100 y me devolvió 100. ¿Por qué tengo yo que reconocer una renta que yo no he generado? Y lamentablemente es porque la ley del impuesto a la renta te obliga a reconocer esta renta presunta en la casilla, ¿no? Entonces no hay otra opción ahí, ¿no? Entonces tienes que reconocerlo. Entonces ahí está el problema. Ahí está la otra, digamos, afectación del precio de transferencia que tiene que ver con el tema del cierre tributario de este año 2023. Entonces, ahí hay un punto importante. Sí, es muy importante en el caso de los préstamos, la otra figura que muchas veces pasa, no se cobran las tasas de interés, y lo que se está haciendo, se ha hecho muchas veces es capitalizar tu préstamo para la empresa. Sí, pero eso no quita a que tengas que reconocer un interés presunto. Claro. Por lo menos en el tiempo en que fue préstamo. Que se comportó como préstamo. Porque después ya, digamos, lo capitalizas y ya no se vuelve alguien a que tú le debes, sino se vuelve tu accionista. Pero mientras que fue préstamo, hay un reconocimiento de renta de todas maneras, vía DJ, ¿no? Directamente, vía DJ en la casilla, ¿no? Alexander, me hablaste de un tema importante también que tiene que ver con el planeamiento. Claro. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Claro, más que planeamiento, diría un informe de planificación, de planificación de empresa de transferencia. Si tú, por ejemplo, quieres abrir una nueva unidad de negocio en tu empresa y sabes que esa nueva unidad de negocio va a vender a una empresa vinculada con nuestras hermanas, son socios, ese margen que vas a aplicar a la compañía vinculada tendría que estar a valor de mercado. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo que podría hacer es el tema de un préstamo también, o el tema de un alquiler que vas a cobrar a una empresa vinculada, una nueva transacción. Entonces, para poder pactar esa transacción, lo que se recomienda es que dicha transacción esté a valor de mercado. Entonces, el préstamo, el precio de un capital siempre va a ser los intereses, las tasas de interés. Esas tasas de interés, antes de que la ejecutes, podrías revisar si esa tasa de interés cumple con estar a valor de mercado. Obviamente hay todo un cálculo, toda una metodología que se sigue paso a paso para poder evitar las contingencias futuras constantes. Entonces, esa sería una primera conclusión y recomendación para esta noche, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer este estudio de planeamiento, ¿no? Antes de que hagas cualquier operación, mejor es que ya tengas todo este bagaje para que puedas tener ya el sustento y no tengas ningún problema. Eso es básicamente el tema. Sí, Alexander, para concluir, la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué conclusiones, qué recomendaciones nos darías? En principio, la recomendación es preguntarte si hay una transacción que tienes, ya sea con tu parte vinculada o con tercero independiente, si estás cobrando, pagando lo que corresponde a lo que sería con un tercero independiente, o lo que se estila a cobrar o pagar por esta misma transacción en el mercado. Al final nosotros no podemos fijar el precio que se nos dé la gana.
nosotros tenemos que pactar un precio o una tasa de interés por un préstamo, por ejemplo, que estaría dispuesto a pagar un tercero independiente. Entonces ahí hay que siempre hacernos el ejercicio que revisando el tema de las regalías, un tercero independiente estaría dispuesto a pagar esta tasa de interés, esta tasa de regalía. Esa es la gran pregunta. Muchas veces las tasas de interés o las tasas de regalías pueden ser muy elevadas, muy altas, ¿no? Claro. Pero no solamente eso, sino realmente genera un beneficio en la empresa que recibe dicho servicio o que compra dicha mercadería, ¿no? O recibe el préstamo o el tema de las regalías también. Claro. Ok, entonces ahí están algunas de las recomendaciones. Evaluar muy bien ello, tener en cuenta que tenemos que tener estos informes de precio de transferencia para la sustentación de nuestras operaciones, especialmente las de alto riesgo. Tomar en cuenta también que tenemos que tener el test de beneficio, todo para el tema de la fehaciencia del gasto, para la fehaciencia de la operación en general, no tener ninguna contingencia funcional. Y la causalidad. Y la causalidad, que eso es importante para el gasto, acordémonos que es transversal para cualquier gasto. Tomar en cuenta también que si hay un reconocimiento de ingreso presunto, hay que considerarlo en la declaración jurada anual 2023 de todas maneras para no tener ninguna contingencia con la administración tributaria. Última recomendación antes de la cuota. Normalmente en el Perú la declaración de precios de referencia se hace después de la cuota de impuesto a la renta, se hace en junio. Pero en otros países se hace primero la declaración de precios de referencia y luego la cuota de impuesto a la renta. Entonces deja mayor margen de poder tener cualquier contingencia reducida a cero. Pero en el Perú lo que se hace es primero la cuota de impuesto a la renta y luego la declaración de precios de referencia. Hay muchas empresas lo que sí hacen es en octubre del ejercicio, en este caso del 2023, o en septiembre comienzan a hacer un corte y van evaluando si la transacción va a estar o no va a estar valor de mercado. Y hay cosas que siempre pueden hacer el cierre correspondiente para cualquier modificación de tasa, emisión de cartas de crédito, etc. Ok, excelente. Muy bien, Alessandro. ¿Dónde te ubicamos, Alessandro? En mi caso, a través de LinkedIn, de la empresa, Market Value Consulting. Creo que lo podemos poner en la parte de abajo. Claro. Sí, ahí podemos tener el LinkedIn de la empresa o mi propio LinkedIn, que es Alexandro Vicente Calle, y podemos conversar, podemos ver la forma de apoyarlos para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones, que eso es lo más importante. En la parte de abajo de este programa ustedes van a encontrar un link. De nuevo extendemos la invitación al webinar gratuito en relación a operaciones de alto riesgo en una fiscalización en su impacto tributario. Va a ser con el doctor que nos ha acompañado en este momento, el señor Luis Alexander Vicente Calle. Él es magíster en el tema de precios de transferencia y fundador de Market Value Consulting. Ya lo pueden encontrar también en todas las redes sociales. Y se pueden inscribir en el enlace que ustedes están viendo en este momento. Hacen clic ahí, llenan sus datos, es totalmente gratuito. Es este 22 de marzo, viernes, de 6 a 8 de la noche. Ahí vamos a hablar en extenso de este tema de operaciones de alto riesgo, que es muy importante en esta época del cierre tributario, ¿no? Del cierre tributario 23, y también para más adelante, ya para de cara al ejercicio 2024 y siguientes. Bien, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos. Espero que les ha sido de valiosa importancia todos los datos que les hemos dado. Cualquier duda, cualquier consulta, pues nos escriben en nuestro correo consultaslowconsult.pe o en nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Síganos en todas nuestras redes sociales y no se olviden de escribirnos y ponerle like al programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias.